espada de la sagrada tradición y el yelmo de la verdad absoluta. Está transmitiendo la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad, en el 97.1 de la frecuencia modulada. Radio Cristiandad, solo la verdad, aunque duela. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, con este primer domingo de Cuaresma, habiendo pasado el preludio como antesala, preparación, entramos ya propiamente en el tiempo cuaresmal de penitencia, acentuándose el sacrificio, la oración, la abnegación, la mortificación. La Cuaresma, como es sabido, toma su origen del famoso ayuno de 40 días y 40 noches de nuestro Señor Jesucristo en el desierto, que no fue un desierto como nosotros podemos imaginar, de arena, plano. Desierto en el lenguaje escriturístico es un lugar desolado, no habitado. Por ejemplo, la Cartuja, cerca de Grenoble, está en el desierto, y uno va, ¿y cuál desierto? Es un valle rodeado de montañas, de los Alpes, con pinos. Pero desierto justamente porque es lugar deshabitado, solitario, lejos del mundanal ruido. Y así nuestro Señor, en la ladera de una montaña, que había una cueva cerca de Jericó, que eso se puede ver, y ir, yo he estado ahí, pasó sus 40 días y 40 noches de ayuno. Ayuno que era tradicional, ya lo había hecho Moisés y muchos otros. Ahora, claro, cuando se habla de Moisés se dice que no bebía. Si no bebía agua, sí, evidentemente 40 días sin comer ni beber agua ya sería un milagro. Sin agua no se puede vivir. Pero sin comer 40 días y 40 noches es totalmente natural. Y eso lo saben las tradiciones orientales, sacerdotales, por higiene y espíritu religioso. Y como dice el padre Castellani, si fuera un milagro, algo sobrenatural, él sería Dios. Y yo también podría decir que también fui Dios. Y más de 4 o 5 veces, pues, porque hasta la cuenta lo perdí. ¿Por qué lo digo? Porque ya ahora no los hago más. Pero si no los hice 6, 7 o 8 veces, mentiría. Absolutamente y sin hacer trampas. Como ciertamente, y curioso, el padre Castellani hizo una trampita por ahí porque tomaba juguito. Y ya tomar jugo, eso no. Absolutamente nada. Agua pura y se acabó. Y 40 días es totalmente natural y no sobrenatural. Como dice Salmerón, gran teólogo del Concilio de Trento, o como repite Ricciotti, o como también dice el padre Castellani, el buen San Ambrosio, que dice que nuestro Señor fingió hambre. Bueno, si fingió hambre, fingió todo, ¿y en qué quedamos? Todo es un fingimiento, ¿no, Señor? Nuestro Señor no fingió hambre, sino que simplemente tuvo el hambre que retornaba después de los 40 días. Porque es sabido que después del tercer día o cuarto,
comienza a retroalimentarse el organismo de las reservas que tiene en exceso después del invierno, que es cuando hay que ayunar, y eso concordado con las fases de la luna. Entonces, se retroalimenta, la autofagia comienza, y no puede durar más de 40 días porque ahí sí se le pasa, pues ya es irreversible. Pero es toda natural, biológica, si se puede decir así, esa química biológica del ayuno, que hasta Mahoma lo hizo, y de ahí viene el Ramadán. O sea que no es ninguna cosa tan extraordinaria como podemos pensar ahora, y como estos piensan que hasta sobrenatural. Entonces, Mahoma, ¿qué tal? Pues bien, ese ayuno, que además de ser una disposición del alma hacia Dios, también es una higiene del cuerpo. Consume todas las toxinas, consume todo lo que hay en exceso del organismo. Y por eso es terapéutico y higiénico. Otra cosa es que el sacerdocio haya perdido esa tradición. Y como el padre Camachito, que me decía que yo estaba loco, endemoniado, decía. El mal nacido. Y yo sé que lo está escuchando esto, porque es el que más escucha los sermones. Pero a ver si ahora se cae del cáter. Y lo digo sin ningún orgullo porque es totalmente natural y ya pasó, porque ahora no lo hago. Ahora, como me he vuelto medio judío o musulmán, hago el Ramadán. Por lo menos para no quedar menos que los musulmanes, que no comen nada en todo el día y comen a la noche, aunque muchos hacen trampa. Bueno, eso es otra cosa. Pero eso es mucho más suave, si se quiere, que la absoluta abstinencia total. Con agua. Porque sin agua, y toda el agua que se pueda tomar. Y sin afectar el apostolado para nada. Otra cosa sí, que hay que tener una salud equilibrada, buena, y mentalmente equilibrado, porque un loquito desequilibrado, bueno, tendrá visiones, se le aparecerá no sé quién. Cuidado. Estoy hablando de gente normal, equilibrada, sana, natural y sobre todo psicológicamente. Porque ¿cuántos no ven a Papá Dios o a María Santísima y tanta aparicioncita por ahí? Y no digo que sean falsas, pero ¿cuántas veces por la estupidez humana se mete el demonio? Por eso Nuestra Señora dijo, se turbó, ¿cómo va a ser eso? No, esto es de Dios, no temas. Ah, bueno, entonces que se haga como tú dices, si es de Dios. Cuestionó, no dijo sí, como hacen todos los que conocemos. Hasta ven al ángel de la guarda como Santa Cecilia. Ojalá yo pudiera ver mi santo ángel de la guarda, pero cuidado. Conozco a uno que vio el ángel de la guarda y ¿a dónde está? De tradicionalista pasó a modernista. ¿Y entonces qué? El diablo se viste de ángel de luz. Clarito. Pues entonces nuestro Señor hizo ese ayuno como preparación a su ministerio. Así comenzó. Después de su bautismo, se retiró y el demonio aprovechó el momento crucial, humanamente hablando, cuando vuelve el hambre. Aunque yo voy a decir algo que puede sonar raro, personalmente esa famosa hambre
gastroquenosis, como la llama el padre Castellani, según los médicos, que es terrible. Yo nunca la tuve, sinceramente. Hasta hubiera podido pasar, no sé si ya mentalmente, porque el hambre muchas veces es psicológico, tan mentalizado que podía pasar de largo. Ahora sí, cuando uno empieza a comer, que hay que comer de a poquito, y que pasen 2 y 3 días para comer después normalmente, ahí sí, el hambre se manifiesta. Pero antes de comer, personalmente, bueno, puede ser un fenómeno raro, lo que sea, pero lo digo porque así fue. ¿Qué voy a hacer? Como digo, puede ser algo psicológico. O sea, que podía uno pasarse si quería, pero ojo, se pasa y hasta ahí contamos. Pues bien, así entonces, nuestro Señor se preparó y el diablo aprovecha que tenía hambre y el momento oportuno para la tentación. Primero, ¿cómo es que nuestro Señor puede ser tentado? Bueno, el padre Castellani dice, ¿tentado interiormente? No, fue una tentación externa, porque Él no era sujeto de pasiones desordenadas que podía ser tentado como somos nosotros. Cuidado. Y aceptó esa tentación para que veamos en ello la tentación del hombre por Satanás, para darnos un ejemplo. Así de sencillo. Y el demonio lo tienta no porque quisiera tentarlo de concupiscencia, de la carne. No. Aunque muchos lo hacen. Fueron tentaciones de soberbia, por un lado, para que Cristo peque de soberbia, o de vanagloria, como quieran, o las dos cosas, y sobre todo para sacarse la duda que tenía de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué tenía duda? Porque el diablo no puede creer. ¿Y por qué no puede creer? Porque no tiene fe, porque no tiene la gracia. Para creer que Cristo es Dios, tengo que tener la gracia y la fe, y eso no lo puede tener el ángel. Entonces conjeturaba, veía, conocía al dedillo las Escrituras. Por eso le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en panes. ¿Y cuál sería la tentación ahí a nuestro Señor? De utilizar los medios religiosos sobrenaturales, el poder divino, para beneficiarse materialmente comiendo. Y el demonio sacarse la duda. Y nuestro Señor, ni lerdo ni perezoso, le dice, no solo de pan vive el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre vive principalmente de la palabra, del pan sobrenatural, de la palabra divina, que enriquece nuestra alma, de la verdad que es Dios. Ese es el primer alimento del alma, en la verdad divina. Así entonces, derrotado en su primer intento, y como buen diablo no tienta una vez, 2 y 3. Por eso el que sale de la confesión, cuidado, porque saliste de una, te confesaste y vas a caer en otra si no tienes más cuidado. Porque el demonio ataca, repite. Y así lo lleva al pináculo. El maldito no le tiemblan las manos, lo lleva con el poder de ángel que tiene
de mover las cosas. Los ángeles pueden mover las cosas. Es más, según la teología, son los ángeles los que gobiernan la maquinaria del cosmos, del universo. Aunque no le vayan a preguntar esto a Hawking, ese pobre hombre soberbio, resentido, ateo, en vez de aprovechar su enfermedad para reconocer su nada ante Dios. Pero bueno, ahí está. De todos modos, el ángel lo lleva al pináculo del templo y le dice: tírate, que escrito está. Conocía las escrituras: los ángeles no permitirán que tus pies se rasguñen. Oh, bella doncella, ni un rasguño. ¡Qué maldito! ¡Qué atrevido! ¡Qué osado! Y nuestro Señor se dejó coger y llevar desde Jericó, a las proximidades de Jericó, hasta el templo en Jerusalén, en un vuelo aéreo angélico. Bueno. Y nuestro Señor le dice: escrito está, con las escrituras también, retruca: no tentarás a tu Dios. No hay que tentar a Dios. ¿Cuántas veces no tentamos a Dios? Si tú existes, cúrame. Si tú existes, haz que me gane tal cosa. Si tú existes, quítame. Eso es tentar a Dios. Eso es no tener fe. Porque si yo tengo fe, ¿cómo voy a osar a increpar a la divinidad eterna que se manifieste a través de lo que yo le exija y le pida, cuestionándolo? Imposible. Otra cosa es pedir como al Dios Todopoderoso y Padre misericordioso, si le place y si se le da la santa gana, que lo haga, si es que me sirve. Porque si me quita la enfermedad, de pronto soy peor. O me estoy quitando el medio que tengo para pagar mis deudas y por la de los demás, de asimilarme a los sufrimientos de Cristo, en el dolor, en el llanto, en el sacrificio. No tentar a Dios. Claro, si nuestro Señor se tiraba, qué espectáculo, ¿no? Tendríamos a Superman, no en el siglo XX o XXI, sino en el siglo I. O sea, qué maravilla, qué ocasión para fomentar la soberbia y el orgullo, para demostrar que Él es Dios. Pues bien, derrotado entonces el demonio, ¿qué hace? Diabólica y perversa y satánicamente ya se manifiesta en todo su esplendor. Lo lleva a un gran monte alto y le muestra todo el universo, como rey y príncipe de esta tierra, por lo menos. Todo esto te daré si te arrodillas y me adoras. Va de retro, Satanás. Atrás. Solo a tu Dios adorarás. La terrible y última tentación. Brindando el poder, la gloria, el dominio de este mundo.
Y curiosamente, como hace ver el padre Castellani al decir que es curioso cómo nuestro Señor no le dice, infame, ¿cuál mundo? ¿Qué me vas a dar? No, como si le reconociera esa potestad que en realidad tiene como criatura angélica, que Dios le dio, gobernar el cosmos, o por lo menos esta tierra o el sistema en que vivimos, solar, o esta galaxia. Por eso no le dijo que no. Tiene un poder que no perdió. Y por eso le pudo decir, te lo doy. Si yo gobierno este universo, gira, está ahí en esta maquinaria porque soy yo, te lo doy. Si me adoras, ah, caramba. O sea, como no se pudo sacar la duda, pues entonces me hago adorar, que es lo que en el fondo el diablo quiere, como la mona de Dios, sustituirse por Dios. Y a ese es el Dios que adora a la judeo-masonería cabalística. Y por eso tanto secretismo. Ese es el Dios que adora la gnosis. Por eso las Escrituras dicen que todos los dioses de los gentiles son demonios. Todos los dioses de las falsas religiones son demonios. No hay libertad religiosa, no hay libertad de conciencia. Es el Dios uno y trino y se acabó. El Dios de la revelación. Todo otro Dios es un falso Dios. Pero vayan a ver si eso hoy se dice y se predica. No es ecuménico, no es políticamente correcto. Entonces, la jerarquía y la iglesia oficial que enseña eso como iglesia católica no es católica, así de sencillo. Porque cayó en esa tentación. Como hace ver el padre Castellani, todo hombre y la misma iglesia y los hombres de iglesia y la jerarquía de la iglesia, por ende, podía ser tentada. Y fue tentada. Y cayó en la triple tentación. En la primera tentación ha caído evidentemente. Toda la teología de la liberación. Dad pan a los pobres. Que no se mueran de hambre. No lo dijo Francisquito, no me importa en qué religión se educan, mientras los niños no se mueran de hambre. Ahí está él como buen jesuita de los años 36 en el que nació. Un progresista de primera cepa, aunque ya viejo y decrépito el maldito. Y no me le tengo miedo. Así de claro. Y no solamente él, antes del Concilio Vaticano, no han caído la jerarquía, los obispos, abusando de los bienes de la iglesia para adquirir poderío material y poderío político. Dos tentaciones, la primera y la segunda. Bienes terrestres, riquezas. ¿De dónde creen que vienen bocatus de cardinales? Todo el cardenalato, el papado del Renacimiento, ¿qué era? Ese esplendor pagano de Roma que asombra arquitectónicamente viene de ahí. Porque podía ser más católico y no pagano. Pero vean la Capilla Sistina, la capilla privada del Papa, con los desnudos más descomunales, que después fueron medio retocados, según parece ser, y que San Pío X casi hace desaparecer. Pero bueno,
Entonces procurarse poder, riqueza. ¿Quién quiere hoy estar mal con la jerarquía? Nadie. Riquezas, ambición política. Y mucho antes del concilio. ¿Y después del concilio qué? La misma farándula. Entonces ese fariseísmo está claro. Y la tercera tentación, entonces con la primera se procuran bienes temporales y con la segunda se procuran poder, poderío, dominio. Y con la tercera pues ya queda todo orquestado. Si me adorares, este mundo es tuyo. O sea, el plan de la sinarquía o del mundialismo, el dominio judaico del universo entero, dominar el mundo, y con él ellos, todos aquellos de la iglesia que se le abonan, como vemos que pasa con el Vaticano, mancomunados, la gran ramera sobre la bestia apocalíptica, fornicando con los reyes de la tierra. Si me adorares, todo esto es tuyo. Y no lo ven a Francisquito, que tiene al mundo entre sus manos. ¡Estúpidas! Decapita al que sea. Hasta Obama quiere estar bien con él. Y así tenemos las dos bestias, la religiosa y la política, y peor la religiosa, porque esa mata el alma, la otra mata el cuerpo. Y no como se ha querido nada más estereotipar que la bestia del Apocalipsis es el anticristo político. Es el religioso en primer lugar. Y le sirve al político, no porque sea su sirvienta, sino que le sirve a sus intereses de la gran tentación del gobierno de este mundo. Y por eso vende a la iglesia y su madre. Como vemos hoy, la gran tentación. Y a ver quién se opone. El que se oponga es un loco, es un excomulgado, no compra ni vende. Por eso si yo soy político, si soy religioso, tengo que estar bien. Por eso Monseñor Felé, e incluso el mismo Monseñor Williamson, ven cómo todos tienen que rendir pleitesía y discrepar tanto y cuanto, en tanto y cómo, pero conculcar el origen de esa autoridad, que no lo tienen y lo usurpan, eso no. Y vean. Ahí está. Entonces hay que someterse, y dentro de someterme, pues puedo discrepar como el IBP. Te sometes, después, bueno, haz medio lo que quieras, de todo el mundo hace lo que quiere, pero todos se postran ante esa autoridad anticrística usurpadora. Roma perderá la fe y será la sede del anticristo, y es ya hoy un hecho consumado. Nos guste o no nos guste. Y para poder perseverar y preservarse,
hay que reconocer e identificar al enemigo. Y el enemigo es la nueva iglesia posconciliar, sinagoga de Satanás contra iglesia del anticristo. No es la iglesia católica, apostólica y romana, que ha quedado reducida a su mínima expresión y prácticamente sin sacerdotes que la pacienten. Y si eso no es apocalíptico, ¿qué cuento chino es? Y ya lo vemos. Y aquí podría terminar el sermón y no me saldría tan larguito. Pero lamentablemente me obligan. Y yo no voy a pecar por callarme. El que calla otorga. Me buscan y me encuentran y le doy 2 y 3 tazas. Ya está bueno que ahora se nos diga que no solamente hay que consagrar a Rusia para que se acaben los males, sino que Rusia va a ser la gran restauradora de la iglesia. ¿Quién lo dice? ¡Oh, maravilla! El obispo inglés, el que no se retracta, como le dice cariñosamente el padre Seriani. Lo publica Non Possumus, de una entrevista de Monseñor Williamson en diciembre del año pasado. Aparentemente, qué encantador. Verdaderamente es ponerle una rosa a la cruz, pero no a lo católico, sino que medio a lo judeo-masónico. Porque hay una falsificación de Fátima y peor aún, una falsificación de estos tiempos apocalípticos que vivimos. Porque en primer lugar, y hay que saberlo, la confrontación entre Apocalipsis y antiapocalipsis, ya dicha y desenmascarada por el padre Seriani. Toda la herejía progresista o progresismo menesiano de la Mené, como lo llama el padre Castellani, tiene su origen en la incredulidad del Apocalipsis, sin negarlo explícitamente, pero no tenerlo en cuenta. Eso no es para ahora. Y de ahí la confrontación, la lucha y la pelea. Y después del año 48 o del 47, cuando hubo el decreto, como quieran, se acabó la diáspora por derecho y de hecho. Y hoy Jerusalén es la capital de Israel. Se acabó la diáspora. ¿Y qué quiere decir eso? Que se acabó el tiempo de los gentiles. Y que comenzó la semana 70ª, la última. Y todo eso es dentro del contexto apocalíptico. Y lo voy a negar históricamente. Hay que estar tarado, ser tonto o perverso. O ser un ignorante supino. Estas cosas no se pueden negar. Como tontamente el padre Buchacul. No sabemos, no sabrás tú, idiota. Yo sí sé. Y a ciencia cierta. Ahí está la prueba. Punto. Y por eso Nuestra Señora lo dijo antes, haciendo alusión a Roma, para que no dijeran Roma, Roma, causa finita, será la sede del anticristo. Entonces, estamos dentro del contexto apocalíptico. Si esto no es apocalíptico, ¿qué es? Pues bien, entonces, oh sorpresa, Rusia no solamente deberá ser consagrada y convertida
sino que será la restauradora. O sea que vean, de flagelo judeo-masónico satánico con el comunismo que iba a pisotear toda Europa, ahora se va a convertir en la panacea del auge del triunfo de la Iglesia. No hay derecho a sacar esta última inferencia, aún aceptando, malinterpretando lo de la consagración de Rusia, lo cual voy a explicar. Si nos atenemos al texto de la Cuarta Memoria, dice claro Nuestra Señora que la guerra, y refiriéndose a la guerra de la Primera Guerra Mundial del 14, terminará, pero comenzará otra peor si no me hacen caso. Y justamente para impedirlo, esa Segunda Guerra Mundial, la otra que comenzará sobre Pío XI, aunque de hecho comenzó en el 40 con Pío XII, pero ya todas las preliminares estaban dadas con Pío XI. Entonces comenzó con Pío XI. Para evitar esa guerra producida por Rusia, vendré a pedir la consagración de Rusia al Inmaculado Corazón. Está claro, la consagración al Inmaculado Corazón de Rusia es para impedir la Segunda Guerra Mundial. Y el que diga que no, está fuera de contexto y de texto. Entonces está claro que la consagración de Rusia está específicamente pedida para impedir la Segunda Guerra Mundial. El que diga otra cosa, el que espere otra cosa, o es un tonto, un ignorante o un imbécil. Y yo lo lamento que no ha habido ninguno en la iglesia que haya tenido que decir estas cosas. Y yo tampoco. ¿Pero por qué las digo? Porque me obligan. Y entonces me obligan a agudizar el ingenio y el intelecto. Entonces está claro. Consagración de Rusia para impedir la Segunda Guerra Mundial. Y si no me hacen caso, o sea que da a entender que ella lo va a pedir y pueden cumplirlo o no cumplirlo. Es una promesa contingente, condicionada o condicional. No es absoluto, porque ella misma dice, si no me hacen caso, si no me consagran a Rusia, ¿qué va a pasar? Eureka, daré una señal luminosa en el cielo. Y ese será el comienzo de los males. Luego, según el texto, cuando se produzca esa luminosa señal nocturna, ya es el comienzo de los males por no haber hecho lo que Nuestra Señora pedía a tiempo. Claro, clarísimo. Hasta ahí nadie puede discrepar. Y el que discrepe está fuera de contexto y de texto. Entonces, ¿esa señal ocurrió o no ocurrió? ¿Tuvo lugar o no tuvo lugar? Sí tuvo lugar. ¿Y cuándo? En el año 39, el 25, en la noche del 25 al 26 de enero del año 1938, o 39, bueno,
ya no me acuerdo si es 38 o 39. Y fue la llamada aurora boreal, el nombre científico que le dieron. Pero era de todos modos, como decía Sor Lucía, la señal esa luminosa, que ella nunca quiso decir que era aurora boreal, no le quiso dar nombres, era la señal. Luego, después de esa fecha, ya no hay ni tutía. Ya se disparó el tiro. Esa es la señal del comienzo de las desgracias. O sea que la consagración a Rusia para evitar la Segunda Guerra Mundial, que sería peor que la primera, tenía que ser antes de que se produjera esa señal. Luego, hasta aquí queda bien claro. Dígase lo que se diga más adelante, que la consagración era para eso, y que después de esa señal ya no tenía lugar, por lo menos dentro del texto de lo prometido, evitar la Segunda Guerra Mundial, que de hecho tuvo lugar. Y Rusia esparció por todo el mundo sus errores, y si no, que fue Cuba, que fue Colombia con el Bogotazo, por dar ejemplos. ¿O eso qué es? ¿Son los errores de qué? Del comunismo ateo. Y hoy no es todo el universo comunista lay ateo. Pues bien, entonces, hasta aquí no hay duda. Seguir pidiendo la consagración de Rusia podrá estar bien, pero no ya para los fines específicos de la aparición de Fátima. Otra cosa son los anhelos que cada uno tenga, las esperanzas de triunfo que cada uno tenga, o el hambre de comer que cada uno tenga, pero eso es otro problema, mijo. Y entonces continúa. Al fin, mi inmaculado corazón triunfará. El Papa me consagrará a Rusia y habrá un tiempo de paz. Después, en la cuarta memoria, agrega lo de Portugal. Portugal conservará el dogma de la fe y que eso no se lo diga a nadie, pero a Francisco sí se lo podía decir. Luego, está claro que el triunfo de Nuestra Señora no tiene nada que ver con la paz bélica para lo cual ella proponía la consagración de Rusia. Por eso dice por fin, al fin, finalmente. Porque es lógico que incondicionalmente, absolutamente, el Inmaculado Corazón triunfará. Porque el Sagrado Corazón triunfará. Porque Cristo triunfará. ¿Cuándo? Eso es otra cosa. Para el que es lector del Apocalipsis es claro la parucía. Para el que no, y ahí es donde viene el problema. ¿Y qué pasa con la consagración de Rusia? Bueno, se convertirá y habrá un tiempo de paz. Un tiempo de paz no es la paz. No hay que confundir una paz relativa a una paz absoluta. Ya lo he dicho 1000 veces. Cierto tiempo de paz. Ahora, ¿qué paz? ¿El triunfo esplendoroso de la Iglesia?
No, porque el triunfo esplendoroso de la iglesia no será un cierto tiempo de paz. Entonces me está hablando de la paz alterada por el flagelo comunista, la belicosidad militar rusa, que iba a aplastar a Europa, y de hecho se comió la mitad, pero no todo. Medio se frenó, porque hubo la consagración de Rusia, imperfectamente, pero la hubo. En el 44 no la hubo porque Pío XII nombró al mundo, pero en el 52 sí la hubo porque nombró a Rusia, pero incompleta. ¿Por qué? Porque no lo hizo con la solemnidad requerida, que lo hiciera con todos los obispos. Es decir, que todos los obispos se unieran a ese acto del Papa. O sea, que no fuera un acto del Papa solo, sino de todo el episcopado con el Papa a la cabeza de la Iglesia, solemnemente. Por eso incompleta, pero la hubo. Y por eso entonces ella pudo decir, bueno, me consagrará a Rusia y habrá un tiempo de paz. Es decir, una tregua. Se frenó Rusia, no aplastó toda Europa, se comió muchos países, pero se frenó. Pero eso no era lo prometido, porque evidentemente lo prometido era antes del 38-39, de evitar la Segunda Guerra Mundial. Entonces vemos cómo hay dos cosas distintas. Ahora que el anhelo humano de todo el orbe, de la unidad del mundo y del triunfo de la Iglesia para los católicos, lo esperamos, sí, pero yo no tengo derecho de meter mis anhelos y mezclarlos con las profecías y no mirar la gran profecía para contextualizar toda otra profecía dentro de la profecía pública de la Iglesia, que es el Apocalipsis, que ese es el error de Monseñor Williamson. Entonces me está trasnochadamente pidiendo que consagremos a Rusia. ¿Quién la va a consagrar? Estos usurpadores, por Dios. ¿A qué iglesia se van a convertir? A la contraiglesia del anticristo, pero por Dios. Es absurdo. ¿Y qué mal va a evitar la Segunda Guerra Mundial y los errores de Rusia? Pero si ya están. Oiga, pero hay que ser, no sé, pongan el nombre que quieran. Parkinson, Alzheimer, locura, no sé, estupidez, pero no se puede. ¿Y de qué conversión de Rusia? ¿De la Rusia ortodoxa que hace 900 años es ortodoxa? ¿O de su belicosidad comunista? No está claro. De hecho, de su belicosidad comunista, de los cañones rusos, se han aplacado. No se comió a Europa. Y hubo una paz relativa, chicha, durante todo este periodo de Guerra Fría. Pues entonces, y si fuera la conversión de Rusia a la Iglesia Católica, en este contexto, entonces lo tengo que remitir como se convertirán los judíos y todo el mundo. Pero eso es para la parusía. No antes. Y peor entonces, no solamente consagración de Rusia, conversión de Rusia, se acaba el mal, o sea que el mal de ahora en la iglesia se va a acabar, esta herejía, esta apostasía,
Y Rusia será la restauradora de la iglesia. Oiga, ¿de dónde saca eso? ¿De dónde se lo inventa Monseñor Williamson? ¿O es que no sé, los rusos le pagan para que diga estas cosas y comprarse un castillo? Bueno, yo amaneceré mañana muerto. De pronto me salvo como Soloviev, por abrir tanto la boca que ya no se puede, se evidencia. Por eso cuando uno habla hay que hablar todo, punto. Porque el que habla medio, ahí le dan. Y bueno, entonces, ¿qué? De todos modos, no tiene ningún parangón exegético de Fátima, ni aún que se consagre y que eso no fuera trasnochado. Aceptemos, se convierte Rusia. No, encima va a ser la restauradora. Por Dios. ¿De dónde lo saca Monseñor Williamson? ¿De qué aparición? ¿Qué evidente se lo dijo? ¿Qué gringa o a qué rusita tendrá ahora? No sé. Ya no es una gringa, será una rusita. Si hasta dijo que un ruso lo fue a ver. A mí no me ha venido a ver ningún ruso. A ver qué digo. Para oír las palabras importantes. Bueno, con todo esto, Monseñor Williamson está fuera de tiesto. No es ninguna referencia en esta crisis. Es una caja de Pandora. Puede salir de todo. Y ya está. Y el padre René Trincado, que se deje con su iracundia semítica de no darse por vencido voluntaristamente. Parece que tiene genes semitas o judíos, no sé, da lo mismo. Porque el ímpetu ese que tiene, que también lo puedo tener yo, pero encaminado a la verdad, no a la judaización. Poniendo ahí foticos piadosas de Putin. ¿Y por qué no pone la de Putin también allí con el rabino? ¿No ve que son vedette? Y que sea él religioso ortodoxo, me alegro, mejor que sea ateo. Que dejó de ser comunista y se volvió más religioso a la ortodoxa, bueno, mejor para él, pero de ahí a católico, apostólico y romano, pero por Dios. Y si se convirtieran, pues en buena hora, pero ya los errores están. Si Judas se hubiera convertido después que lo traicionó a nuestro Señor, se hubiera arrepentido y se hubiera salvado, pero a nuestro Señor no le hubieran salvado la cruz, la muerte. Si yo disparé el revólver, ya salió la bala. Otra cosa es que me arrepienta. O como la mujer esa que se tiró del puente y le dijeron al cura de Ars, si se condenó, dijo, bueno, entre que se tiró y cayó abajo, pasó por lo menos un instante, se pudo arrepentir. Eso es otra cosa. Entonces, Monseñor Williamson, ¿qué hace? El padre René, ¿qué hace? La de Valle, ¿qué hace? Y todo tiene un olor judaico. Los de Valle son de origen judío. Así que cuidado con los conversos con genes judíos. Ese ha sido el problema en España. Conversos bien convertidos y un retoño por ahí que volvía al judaísmo. Entonces hay que tener cuidado. E encima, si yo fuera judío, a Monseñor Williamson no le daría más un centavo, porque ahora le quita la primogenitura a Israel y se la da a Rusia. Chistoso, ¿no? Porque yo puedo creer que la restauración universal, después de la parucía, y lo creo, vendrá por los viadores, tanto judíos y gentiles, pero bajo la hegemonía de Israel. Así volverá el cetro a David. Pero eso es después de la parucía.
Y por eso muchos apocalípticos, pero muy gentiles, le tenían asco a la cunza, que muy judaico. Eso es una profecía. Ahora no, son los rusos. Bueno. Si hay un pueblo elegido es el judío. Y el Israel convertido, compuesto de judíos y de gentiles, es todo el Israel completo. Pero la cabeza será en la parte humana, dirigida en el apostolado del milenio, por el esplendor de Israel convertido, carnalmente, el que es carnal, porque el Israel espiritual es toda la iglesia. Y por eso habrá un solo pastor y un solo rebaño. Pero veamos, señor Williamson, cómo trabuca todo. Por Dios. Bueno, que siga diciendo estupideces y le seguiremos dando cátedra. Señor obispo. Amén. Pues mis estimados hermanos, me disculpan, pero pásenle la cuenta del cansancio, de tener que aguantarme, pero la culpa la tiene el obispo, no yo. Pues bien, pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude a comprender todas estas cosas y podamos perseverar en la santa esperanza, en el retorno de nuestro Señor. Que acabe con esta usurpación y que se apure. Y si no se apura, porque no se le da la gana, pues que me apure y me lleve a mí por lo menos. Porque yo ya estoy cansado. Y lo que más me cansa es la estupidez, no del enemigo de frente, sino del enemigo de adentro, que es peor. Es decir, los que se dicen tradicionalistas y no lo son, lamentablemente. Se alinean del otro lado, pero muestran la bandera de este lado. Yo lo lamento mucho. Las cosas hay que decirlas. Pues bien, mis estimados hermanos, así entramos a la Santa Cuaresma. Vean cómo nos está preparando el pastel de Semana Santa. Si así comienza, ¿cómo va a terminar? Ay Dios. Pues bien, que la Santísima Virgen María nos consolide y nos reconforte bajo su santo y sagrado manto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es Radio Cristiandad, la voz de la tradición católica. Luchando para que Cristo reine.